Muy buenas tardes, doctora Claudia. Mi grupo y yo, conformado por el señor Fernando Cardona, Juan Alejandro Marín y Laura Beltrán, le hablaremos sobre los capítulos 3, 4 y 5 del libro El Derecho de los Jueces. Por mi parte, voy a hablar sobre la pregunta 1, que se refiere a cuál es el objeto o la finalidad del texto leído según el autor. Entonces, podemos decir que a modo general el objetivo del autor en este texto es que hace un análisis crítico frente a técnicas de interpretación y la aplicación de los precedentes. El autor resalta la importancia de comprender las técnicas, especialmente en un contexto de cultura jurídica en países de tradición romano-germánica. Y también critica las prácticas ilegítimas de manipulación de los precedentes, como la negación de la obligatoriedad de la jurisprudencia y los cambios de posiciones de jueces y de los abogados. También el autor señala sobre las deficiencias en la educación jurídica en Colombia, donde él dice que la educación para los futuros abogados se centra en el derecho legislado, básicamente, y que la jurisprudencia se descuida. Entonces no hay como una fundamentación, una base para los estudiantes, y que indudablemente producen unos problemas jurídicos estructurales frente al análisis de la jurisprudencia y el derecho constitucional como disciplina. Eso pues como a grosso modo. Entonces voy a señalar como algunos puntos que me parecieron importantes. Primero, el autor habla sobre el principio de la independencia de los jueces y dice que este es fundamental en un sistema judicial. ¿Por qué? Pues porque esto implica que los jueces deben tomar unas decisiones basadas en la ley y el derecho, más no no verse influenciados en presiones externas. Sin embargo, también manifiesta que pues la independencia de los jueces no simplemente se centra en la relación entre el juez, el caso y la ley. ¿Por qué? Porque eso también, digamos, este principio implica un impacto en un ejemplo, a los estudiantes, quienes representan el futuro de la justicia. ¿Por qué? Porque si un juez brinda a los estudiantes un ambiente en donde puedan aprender y cuestionarse sobre el derecho existente, se contribuye a una protección jurídica y una estabilidad del proceso judicial. ¿Por qué? Porque los estudiantes necesitan sentirse seguros de que sus opiniones, de que sus argumentos son valorados y son respetados. Pues porque tendríamos un sistema judicial mucho más sólido y que va a seguir preparando a las futuras generaciones de los juristas. Bueno, segundo, también explica que las cargas argumentativas que un juez debe cumplir es apartarse de la jurisprudencia existente, ¿sí? Además que el autor aboga por un respeto al precedente como un requisito esencial para garantizar una seguridad jurídica y la estabilidad judicial. Y además, él respalda la propuesta de la Corte Constitucional de que el manejo jurisprudencial en todas las jurisdicciones se debe acercar a un precedente vinculante. Tercero, el propósito del autor también es brindar una guía y un enfoque para el análisis de una jurisprudencia y el proceso de tomas de decisiones judiciales. Resalta la relevancia de representar gráficamente una evolución de la jurisprudencia a fin de identificar tendencias de decisiones judiciales y entender de cómo es que se toman estas decisiones de manera institucional.
También hace referencia de que el equilibrio constitucional se refiere a una coherencia en el tratamiento de los casos similares y subraya de que tiene una importancia muy grande seguir una regla de reiteración antes de considerar un precedente vinculante. Cuarto, también señala que para estas líneas jurisprudenciales también es importante asistir a unos investigadores o profesionales del derecho para que sean como una guía para el análisis y una mejor comprensión de la jurisprudencia. Y cómo se manejan las dinámicas de la jurisprudencia en el proceso de tomas de decisiones judiciales. Habla sobre los mecanismos de disciplina jurisprudencial y en este caso habla sobre la forma en que la Corte Constitucional se encarga de mantener una coherencia en sus decisiones y resalta dos aspectos muy claves en estos mecanismos. La primera es la práctica que hace la Corte Constitucional para informar sobre las decisiones que vulneran la doctrina constitucional en cada una de sus sentencias de revisión. Y la segunda habla sobre la prohibición de entablar acciones de tutela contra las tutelas que ya han sido falladas. Además que establece unos criterios para una aplicación de una regla controlante en un caso, destacando que esta regla provenga de fuentes legales aceptadas y busca también proporcionar una comprensión más profunda de cómo se mantiene una coherencia de la jurisprudencia constitucional y también cómo se aplican estas reglas controlantes en estos casos específicos. Aborda la interpretación de las sentencias judiciales con un enfoque particular en la comprensión de estas líneas jurisprudenciales. También explica sobre la naturaleza de los precedentes judiciales y cómo la Corte ha establecido unas subreglas diferentes en debates en debates constitucionales. Además de que resalta una distinción entre el derecho legislado y un derecho jurisprudencial. Y habla sobre que el derecho jurisprudencial se basa en una justificación racional y proporciona un marco argumentativo que es mucho más amplio comparado con el derecho legislado. Porque pues este se redacta con base en los principios de una economía lingüística. Busca ayudar a los lectores y comprender la interpretación de sentencias y cómo se desarrollan unas líneas jurisprudenciales, resaltando la importancia de la jurisprudencia como una fuente de derecho argumentativo. En conclusión, el autor básicamente lo que hace es como analizar y explicar diferentes aspectos relacionados con la jurisprudencia y la toma de decisiones judiciales en el contexto legal colombiano. Habla sobre diferentes elementos como la importancia de comprender las técnicas de interpretación de los precedentes judiciales, el principio de independencia de los jueces, el respeto a los estudiantes del derecho, que es bastante importante, las críticas que hace a la educación del derecho, la aplicación de las reglas controlantes a la jurisprudencia y la interpretación de las sentencias, que en sí en un conjunto lo que busca es ofrecer una comprensión profunda y una guía para aquellos que trabajan en el ámbito del derecho, o sea, para nosotros los abogados. Bueno, mi nombre es Alejandro Marín y yo les voy a explicar básicamente la segunda pregunta sobre cuáles son los argumentos más relevantes de la lectura realizada de acuerdo al autor. Y pues básicamente encontramos varios puntos que vale la pena resaltarlos. Y es que en el primero, pues básicamente en el tercer capítulo nos comparte un análisis estático sobre criterios jurisprudenciales, especialmente en consideración individual del autor, donde básicamente habla de la aplicación
en el caso concreto, y nosotros consideramos que pues es uno de los argumentos más importantes porque nos explica las técnicas fundamentales para la interpretación y el empleo de los precedentes jurisprudenciales, luego de que el autor describa, pues dichas técnicas de interpretación pues modestas de la lectura de la jurisprudencia que forman pues hoy a básicamente las culturas jurídicas que son básicamente descendientes de la jurídico de la romano-germánica. El autor también abunda sobre las ilegítimas manipulaciones del precedente, como la negación y la obligatoriedad de la jurisprudencia y el arrepentimiento de los jueces y abogados respecto pues a las posiciones que tuvieron que optar en el pasado por pues conveniencias de acuerdo al momento y a la época. Frente a este pues básicamente es como lo que básicamente explica en el autor básicamente. En el segundo punto pues nos habla básicamente de una relación más sobre un principio de autonomía judicial, que básicamente se entiende sobre las cargas argumentativas que un juez debe cumplir para apartarse de la jurisprudencia pues ya existente, y la carga y transparencia y la carga de argumentación también, y el respecto pues del precedente necesario para garantizar la seguridad jurídica y los postulados que le permitan pues la estabilidad de la actividad judicial, pues por lo mismo de la Corte que ha propuesto pues el manejo jurisprudencial de todas las jurisdicciones, que se debe acercar pues a un precedente como tal fuerte y vinculante para una seguridad jurídica como tal. Entonces este es nuestro segundo punto sobre los argumentos importantes, y el tercero pues es básicamente realmente la conveniencia que pues tiene que haber y existir sobre básicamente graficar la línea o tener una línea para observar pues los patrones de cambio decisional, como también la reorientación de la línea, las dinámicas de la decisión que pues tengan los órganos colegiados de cierre dentro de la Corte a la hora de analizar y de tener un balance constitucional frente a lo que básicamente consistan casos similares que se vayan a decidir bajo una misma línea jurisprudencial. Es un fenómeno que es importante y que se llama la solidez de la línea, y que es la regla de reiteración que se define como obligación que tiene la Corte de cierre para retirar esta determinada determinación doctrinal antes de exigir a los demás jueces pues este precedente vinculante. Entonces también el autor menciona que no obstante pues el problema jurídico es la pregunta que encabeza dicha línea jurisprudencial, y que pues el investigador intenta resolver mediante la identificación y la interpretación de las dinámicas jurisprudenciales según el autor. Sobre el cuarto básicamente punto que vamos a tratar es que dentro de los mecanismos como tal de la disciplina jurisprudencial tenemos que o encontramos básicamente dos, que son la Corte frecuentemente informa en sus sentencias pues de revisión las decisiones tomadas por los jueces de tutela en cuanto estas pues vulneren doctrinas constitucionales, y la segunda que es que empiezan a aparecer en la jurisprudencia las acciones de tutela contra tutelas que ya falladas, en las que se viola pues básicamente la doctrina, y que establece también la Corte Constitucional pues prohibidas mediante el artículo 86 inciso 2 de la Constitución Política. Además de esta regla pues controlante como tal en los casos que sea legítimamente aplicada pues estas dos condiciones como tal, también se tiene que pues tener en cuenta y reiterar que en un caso que sea legítimamente aplicado pues se deben de cumplir las dos condiciones que ya vamos a ver a continuación, que es básicamente que la primera, que tiene que provenir de alguna de las fuentes aceptadas del derecho, y la legitimación de la regla controlante. Básicamente estas son pues los puntos que queremos tratar. Bueno, las conclusiones argumentativas que se relacionan con el texto. Hablamos del planteamiento del problema, la posición frente a la doctrina del precedente, se abre la vinculatoriedad, la posibilidad de presentar una tutela frente a otra tutela.
significado contemporáneo del artículo 4 de la Ley 169 de 1896, que reza lo siguiente. Artículo 4. 3 decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema como Tribunal de Casación sobre el mismo punto de derecho constituyen doctrina probable. Y los jueces podrán aplicarla en casos análogos, lo cual no obsta para que la Corte varíe la doctrina en caso de que juzgue errónea las decisiones anteriores. Este artículo fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia 836 del 2001, siempre y cuando se entienda que la Corte Suprema de Justicia como juez de casación y los demás jueces que conforman la jurisdicción ordinaria, al apartarse la doctrina probable dictada por aquella, están obligados a exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión en los términos del numerales 14 al 24 de la presente sentencia. La interpretación contemporánea de la doctrina probable y de las decisiones nos trajo unos cambios en el precedente vertical y el precedente horizontal. Para el cambio de jurisprudencia tiene que haber una serie de cargas argumentativas, desarrollos recientes en el sistema de precedentes de Colombia, 2001 al 2006, y una pregunta dirigida a una indagación desde la posición de los magistrados que conforma lo que podríamos denominar la tercera corte. Y la pregunta sería, ¿ha habido cambios o desarrollos significativos en la doctrina, en las prácticas del precedente en Colombia? En respuesta corta, podríamos decir que la jurisprudencia ha mantenido sus líneas centrales, aunque ahora tenga nuevas e importantes aristas. La sentencia más importante de que se trata en este capítulo es la sentencia C836-701, y principalmente por 3 razones. Le permitió a la Corte posesionarse frente a la doctrina del precedente, ya que era el cambio de la composición de la Corte. La Corte Constitucional habla sobre el tratamiento de las jurisprudencias de las altas cortes y dice que toda jurisprudencia de alta corte adquiría valor de precedente horizontal y vertical en virtud del principio de legalidad. La Corte Constitucional dijo que los jueces inferiores debían respetar la línea jurisprudencial que llevan las altas cortes, pero en caso dado que estos no estén de acuerdo con lo establecido por la alta corte, tiene que justificar de manera muy clara y buena por qué decidió apartarse del pronunciamiento que hizo en los mismos puntos de derechos, principalmente los jueces sometidos a la Constitución y la ley para realizar su actividad judicial. La esencia de la doctrina contemporánea del precedente, la Corte plantea un sistema relativo, aunque vinculante. La jurisprudencia, la primera idea fundamental es que un precedente ya adoptado tiene peso jurídico específico, lo que quiere decir que cuenta como argumento aunque no decisivo para decidir en el mismo sentido y con los mismos argumentos en un caso análogo que le presente al juez. Bueno, y después de las intervenciones de mis compañeros, tenemos la pregunta cuarta que nos habla sobre una conclusión como jurista del texto. Para mí, pues, es fundamental garantizar una prestación de servicio judicial de mayor calidad, respaldado por una adecuada consideración de precedentes judiciales y una formulación precisa de problemas legales. ¿Cómo se hace esto? Y teniendo en cuenta de los futuros juristas que vamos en camino, es prestar, digamos, como más atención frente a la educación del derecho y no prestarle, o sea, digamos, como no darle todo el papel protagónico a el derecho legislativo, sino también hacer como un alto y tenerle como muchísima importancia para aprender a leer una jurisprudencia, a poder fomentarla y aplicarla en casos específicos. ¿Para qué? Para que esta formulación de problemas legales que sea precisa y
que se apliquen estos precedentes judiciales pues van a contribuir a una creación de líneas jurisprudenciales que sean coherentes con el ordenamiento legal, es decir, proteger la justicia. Y también es muy importante comprender a fondo los escenarios constitucionales, ya que de ellos surgen estas líneas de investigaciones que abordan cuestiones sobre principios constitucionales en diversos contextos y asimismo saberlos aplicar. Además de que para mí es importante abordar un control preventivo para supervisar a los servidores y desde el sistema judicial de un control pues de sus acciones. ¿Para qué? Para que permita pues una influencia positiva en todos los ámbitos judiciales, que promuevan un marco legal bastante sólido y efectivo. Bueno, especialmente sobre lo que viene siendo la otra parte de la pregunta, especialmente de la quinta, sobre cuáles son nuestras conclusiones como futuros juristas, para mí creo que es importante tocar dos puntos. El primero es básicamente que creería yo que es importante para la justicia actual en Colombia que hayan vigilancia judicial a la hora de generar mecanismos más efectivos para los usuarios de la administración de justicia, para mejorar en temas de lo que viene siendo el precedente jurisprudencial y básicamente el problema jurídico que se tenga que determinar, para crear pues básicamente un mejor servicio hacia la justicia, pues teniendo en cuenta básicamente el problema jurídico, para crear pues una línea jurisprudencial acorde al derecho y básicamente consolidada. También tener en cuenta pues que pues el derecho es algo imperativo y que se tiene que tener en cuenta pues que estas acciones de vigilancia y fortalecimiento son para llegar a mejorar pues y a contemplar un mejor servicio judicial a la hora de fomentar dicha cuestión en el precedente jurisprudencial y en la creación de un problema jurídico. El segundo punto que para mí creo yo que es importante mencionar es básicamente que se tiene que inferir acerca de que el derecho es de manera muy abstracto, en el sentido de que cada derecho muestra hasta cierto punto escenarios diferentes en temas constitucionales, de manera pues de que por ejemplo cada derecho tiene cierta profundidad en temas constitucionales a la hora de tratar de solucionarse dichas cuestiones. Por ejemplo, un ejemplo es el derecho al desarrollo de la libre personalidad, cómo este derecho tiene tantos matices a la hora de desarrollarse en temas de problemas jurídicos y de una línea jurisprudencial acorde a esta misma, para dar pues un buen resultado a la hora de enfatizarlo. Realmente pues se puede tener por ejemplo que dicho derecho se expresa en básicamente es un escenario pues sobre básicamente los que buscan, o los principales autores o los legitimantes pues son sobre un escenario joven que buscan pues estas libertades, pero si bien se encuentran estas matices de diferentes maneras, de diferentes personas buscando diferentes formas de encontrar el derecho. Muchos son por ejemplo para respetar su libertad sexual, otros más por discriminación social, y entonces se genera esta barrera y esta matización en temas de hasta qué punto se abre pues sobre la profundidad de un mismo derecho para generar pues primero que todo pues un buen problema jurídico, y segundo pues generar una línea jurisprudencial acorde a un solo derecho que genera tantas matices. Entonces creo que pues estas son las conclusiones más importantes para mí en este
en este texto actualmente y pues básicamente del quinto punto de las conclusiones como futuros juristas. Gracias. El derecho de los jueces nos trae una clara forma de hacer una muy buena línea jurisprudencial, ya que abarca en su análisis la estructura de una línea jurisprudencial, explica cuál es la mejor forma de crear una línea jurisprudencial, de los parámetros que hay que tener para hacer lo mejor posible, un excelente análisis e indagación de las diferentes sentencias que crean y elaboran la línea jurisprudencial. En este caso se dedica al análisis estático de criterios jurisprudenciales, o sea, una consideración individual con miras a una aplicación de un caso concreto, y esta es a nuestro parecer la sección de mayor importancia. La noción de línea de precedente es fundamental para dar cierta inteligibilidad al conjunto de la jurisprudencia, con lo que le permite dar una estructura a la disciplina a fin de lograr una identificación de la subregla vigente en un momento dado.